Bueno, este jueves los alumnos de las universidades privadas llevaron a cabo la primera marcha estudiantil del año 2013 y la CONFECH ya convocó a una masiva manifestación para el próximo 11 de abril. Queremos conversar más sobre los objetivos de los estudiantes en un año de elecciones presidenciales y para eso nos acompaña el vocero del Movimiento de Estudiantes de la Educación Superior Privada, MESUP, Manuel Erazo. Muchas gracias por estar junto a nosotros, Manuel. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero es si ustedes están en un momento de decisiones si se van a plegar o no a este paro masivo que se va a convocar para el mes de abril, donde también hay una apuesta de obviamente mostrar que el movimiento estudiantil sigue vigente. Claro, de hecho lo más probable es que nosotros como universidades privadas, como centros de formación técnica e institutos profesionales, nos pleguemos a la manifestación del día 11 de abril, dado que entendemos que el término de la educación necesariamente tenemos que estar unidos todo el movimiento social por la educación, colegio de profesores, estudiantes secundarios, los estudiantes de la ACES, de la CONES. Perfecto. Ahora, particularmente la situación que se ha dado con las universidades privadas es finalmente lo que está puesto sobre la mesa y es ahí donde está el gran debate respecto, por ejemplo, a hechos como lo que sucede con la Universidad del Mar y otras que también están recibiendo ciertos cuestionamientos. ¿Ustedes creen que cuando la demanda transversal es el fin al lucro y la defensa de la educación pública, la situación particular de las universidades privadas ha quedado un poco atrás versus estas demandas, por ejemplo, que son las grandes banderas de lucha del CONFECH? Pero en términos del fortalecimiento de la educación pública, claro, esa demanda solamente estaría apuntando a sectores de las universidades tradicionales. Pero analizando más concretamente la realidad de las universidades, nosotros comprendemos que hoy día no existe una educación pública. Hoy día los estudiantes de las universidades estatales, los estudiantes de las universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales, ambos pagan cerca de 1.800.000 pesos, ambos pagamos el mismo arancel. Entonces, hacer esa diferencia si existe una educación pública o la demanda afecta solamente al sector público, nosotros creemos que, al menos en términos de lo que es la educación, hoy día no existe una educación pública. Una educación gratuita, podríamos decir. Claro. Entonces, la defensa de la educación pública estaría apuntando a las universidades tradicionales, que son aquellas que están desde 1980 hacia atrás. Y en términos del fin al lucro, claro, efectivamente estaría apuntando esa demanda hacia las universidades privadas, pues nosotros queremos ir más al fondo, como, claro, el lucro. El lucro es un problema, el lucro efectivamente existe dentro de las universidades privadas. Bueno, nosotros lo que queremos decir hoy día es que ya no queremos que exista lucro. Hoy día el lucro no hay una manera efectiva de regularlo. Hoy día el Estado no tiene intenciones reales de regular el lucro, dado que tiene una ideología de que el mercado regula todo, que el empresario puede recibir excedente, y ese excedente viene de los bolsillos de la gente. ¿Ustedes en el fondo creen que el tema que se ha debatido y las propuestas que hay hoy en día no van a terminar con esta situación? ¿Y cuál es la propuesta que tienen ustedes en este tema? Más que terminar con la situación, nosotros creemos que hay que profundizar el tema. Y el tema hoy día es que existe una crisis educacional. Nosotros creemos que hoy día el Estado no se hace cargo en ninguna de las dos educaciones, ni en la educación llamada pública y ni en la educación estatal. Nosotros lo que decimos es que el Estado realmente se haga cargo de esta. ¿De qué forma? Nosotros apuntamos hacia la estatización general de la educación superior privada. ¿De todas las universidades y centros técnicos? Sí. ¿Y ustedes han hecho un análisis de la capacidad que tiene el Estado de afrontar una situación como esta? Porque sería cambiar de principios, podríamos decirlo, de tener una sociedad docente donde diversos grupos, sectores de diferente índole puede el día de mañana ejercer la posibilidad de impartir educación versus que ahora sea solamente el Estado el que se haga cargo. ¿Esa es la propuesta de ustedes? Es que al fin y al cabo el fin educativo no debe responder a fines particulares, que es lo que hoy en día ocurre con las universidades. Por ejemplo, nosotros creemos que el Estado, a través de una política nacional, debiese abarcar toda la educación. Hoy día lo que permite la legislación es que cualquier grupo político, cualquier grupo social, ya sea religioso, económico, político, pudiese levantar un proyecto educativo alternativo. ¿Eso para ustedes ya no debiese existir? No, nosotros creemos que la educación responde a intereses netamente nacionales. Creemos que es la sociedad en su conjunto, que la educación, sus demandas debiesen responder a la sociedad en su conjunto y no a intereses particulares. Nosotros creemos que el Estado nos permite garantizar esa situación, nos permite que no intereses
privados se metan en la educación. Nosotros creemos en la educación, en una educación amplia, en una educación que responda realmente a las necesidades de la gente. ¿Y hasta dónde ustedes quieren llegar con esta propuesta? Porque hasta ahora habíamos escuchado finalmente que había obviamente algún diagnóstico común respecto a la poca fiscalización que había en temas que tienen que ver con esto, por ejemplo situaciones como la que se dieron con la Universidad del Mar, que sin duda es como el gran ejemplo del tema del lucro, pero particularmente no habíamos escuchado hasta ahora de estatizar toda la educación privada, todos los centros de formación técnica también, porque eso es lo que entiendo y por eso nuevamente te lo vuelvo a preguntar y enfatizar, si es eso lo que ustedes están exigiendo ahora. Claro, es que existe una maduración de la demanda. Entendamos que desde el 2006 hasta principios del 2011 se apuntaba hacia desde el 2006 ya viene la demanda de la estatización de la educación privada, de la gratuidad. El 2011... ¿Y esto independiente de ciertas universidades que, por ejemplo, sí pueden cumplir con ciertos parámetros o tal vez no están cuestionadas? Bueno, hay un sinfín de universidades que podríamos mencionar, no sé, tú eres parte de la Universidad Arcis, no sé si tú también tienes algún cuestionamiento respecto a universidades que hasta ahora no han sido investigadas, para que también en el fondo, porque podríamos decir que aquí se puede estar tal vez incluyendo a todas las universidades en un mismo saco. No sé si ustedes tienen esa conclusión. Es que, como decía, trasciende. Hoy día... Nosotros no queremos que las universidades respondan a intereses particulares. A nosotros no nos interesa eso. Creemos que no es el fondo de la educación. La educación es transversal, la educación debe responder a las necesidades reales de la gente y no a las necesidades de un grupo pequeño. Recordemos, no sé, porque, por ejemplo, proyectos alternativos que se levantan de educación responden a fines específicos. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que la educación responda a las necesidades reales de la gente. ¿Y ustedes creen que el Estado tiene esa capacidad? Sí, nosotros creemos que sí, tiene el dinero suficiente. Lo único que se necesita es una voluntad política para hacer transformaciones reales de la educación hoy en día. Pensando en que justamente este es un año electoral de campaña presidencial, ¿ustedes, por ejemplo, están analizando juntarse con los diversos candidatos o por lo menos exigirles a ellos que tengan una postura clara respecto a esos temas? O sea, no hemos analizado la posibilidad si nos juntamos o no con esto, pero creemos que por lo menos los candidatos ya deben hacer propuestas reales sobre las transformaciones de la educación. Y esto solamente se escucha teniendo voluntad, queriendo escuchar las demandas sociales y no necesariamente tener que juntarnos con esto. Pero sí puede ser, por ejemplo, para ustedes, obviamente, una voz o un cierto compromiso que se puede establecer con ciertas personas que están pensando en ser presidente de la República, señalarles cuáles son sus peticiones o cuáles son sus cuestionamientos al sistema como está funcionando actualmente y exigirles compromisos respecto a este ámbito. Claro, si nosotros como movimiento le vamos a exigir hoy día a los candidatos, le vamos a exigir a los partidos políticos que escuchen la ciudadanía, que es lo que hoy en día no se está haciendo. ¿Y eso no se puede materializar tal vez en una situación más concreta, por ejemplo, en reuniones o una cierta transparencia respecto de todos los candidatos, de decir en qué cosas están a favor, en qué cosas están en contra, en qué cosas, por ejemplo, coinciden con los planteamientos de ustedes? Claro, es probable que nosotros empecemos a plantear, como a pedirle a los señores que se están candidateando hacia tomar como el poder político, si es que tienen, ¿cómo se llama? Si es que realmente quieren escucharnos, les vamos a plantear nuestras demandas, qué es lo que ellos piensan, pero por lo menos nosotros ya hemos escuchado las declaraciones y no hemos escuchado a un candidato quizás. ¿Hasta ahora hay alguien que lo represente o que ustedes sientan una cierta cercanía con el discurso en esta materia? Por el momento no. No existe una... por lo menos los candidatos que se están hoy día peleando por la moneda, no existe ninguno que esté apuntando a las demandas concretas que exige el movimiento social. ¿Y el día de mañana se está evaluando, por ejemplo, por parte de ustedes o tal vez en algo con mayor unión, por ejemplo, pensando en lo que sucede con el Confech, de llamar a votar por algún candidato en particular si es que ustedes sienten que sus demandas están representadas en su programa político? Nosotros no somos herramienta para ningún candidato. Si un candidato se quiere hacer parte de las demandas que exige un movimiento social, que lo haga. Pero nosotros nunca vamos a llamar a la gente, a la ciudadanía, a los estudiantes, a votar por un candidato. Nosotros no somos un piso político para los candidatos.
A nosotros nunca nos ha interesado eso, o si no nosotros estaríamos metidos en política, pero vemos cómo está tan corrupta, cómo es tan corrupta hoy en día la situación de la clase política. Nosotros preferimos ser más puros, escuchar a las bases estudiantiles, discutir entre ellos, entre nosotros mismos, y desde ahí mismo, desde esa organización que hoy en día se está viviendo dentro de los estudiantes, levantar un movimiento social, fortalecerlo. Pero ese movimiento social, sabemos todo, Manuel, tiene ciertas trabas, porque finalmente, por ejemplo, al no tener una representación parlamentaria, es muy difícil, y lo hemos visto, como durante cuánto tiempo se movilizaron, y finalmente vemos también como ciertos líderes en el día de hoy justamente están pensando en que es la política el espacio en que ellos tienen para poder manifestar con mayor fuerza esa diagnóstico que hay respecto a cómo poder darle una mejor solución al tema de la educación. Entonces, por ejemplo, ahí decir que no se van a manifestar políticamente, podríamos decirlo que es hasta por ahí nomás, porque finalmente me imagino que obviamente lo que ustedes esperan es que sus demandas sean escuchadas y el día de mañana puedan generar transformaciones, cambios. Claro. Recordemos que Camilo Escalona, Andrés Alamán también eran dirigentes estudiantiles que hoy en día están representando a otro sector, que hoy día representan al sector del poder, a los señores empresarios, cuando anteriormente representaban al sector estudiantil. ¿Es una traición entonces, por ejemplo, para ustedes que hayan candidatos como Camila Vallejo, Yodio Jackson, que estén aspirando a llegar al Parlamento? No sé si una traición, pero creemos que los movimientos estudiantiles no se deben prestar para hacer salto o utilizarlos como un pasaporte hacia un tránsito hacia la educación. Una cierta plataforma o un espacio necesario para el día de mañana, sabiendo que ellos justamente pudieron representar al movimiento estudiantil, el día de mañana también llevar esos temas al Congreso? Cuando la política sea abierta, cuando se le permita realmente a la gente ser escuchada, nosotros vamos a plantear recién ahí avanzar hacia el Parlamento quizás, y solamente estoy especulando, pero mientras no se abra la clase política, mientras no se escucha a la gente, porque claro, pueden existir 2, 3 diputados que dicen escuchar a la gente, pero el cúmulo de la clase política, a quienes que les financian las campañas, no van a permitir eso. Pero nunca lo han permitido al fin y al cabo. Y la insistencia en el tema es porque finalmente sabemos que el movimiento social como tal es finalmente, claro, es una voz válida, es una voz que representa a los ciudadanos, que nosotros vemos expresado también en las calles, pero el día de mañana, cuando se toman las determinaciones, no está en el Parlamento, no tiene formas de manifestarse. Ahí es por eso que también se ha hablado de la Asamblea Constituyente, de hacer modificación a nuestra Constitución. Y no es justamente a través de esos canales donde se pueden generar esos cambios, sabiendo que tal vez se pueden hacer oídos sordos a las demandas que ustedes tienen. Claro, pero nosotros creemos que la política no es solo sentarse en el Congreso, analizarla, no sé, que entre 140 personas decidan qué es lo que va a hacer el país o qué es lo que no va a hacer. Nosotros creemos que es la ciudadanía en su conjunto, con una voz clara que dice, no, ustedes solamente nos vienen a representar a nosotros, ustedes no deciden por nosotros. Señor presidente, debiese escuchar a la gente, él no debe decidir por nosotros. Nosotros no creemos en esa política, es una política añeja, una política que ya lleva 40 años, 50 años y nunca ha resultado. Si, por ejemplo, si nos pudiesen dar un ejemplo de algún gobierno que escucha a la ciudadanía, o por lo menos en los últimos 20, 25 años, después de la dictadura, nosotros, claro, decimos, tiene razón. Pero como no ha ocurrido y los hechos no han demostrado, nosotros decimos... ¿Cuáles son los grandes desafíos que tienes tú como representante de los estudiantes de las universidades privadas y además de las movilizaciones? ¿En qué se están concentrando ahora y cuál es el principal análisis o la propuesta que ustedes quieren hacer para este año? Porque sabemos también que una de las grandes exigencias de ustedes es que la educación esté dentro de las grandes prioridades de los candidatos presidenciales y de un futuro gobierno. Nuestra principal propuesta apunta a la organización general de las universidades privadas, de los centros de formación técnica e institutos profesionales, que son el sector que está más reprimido para organizarse. Recordemos que hoy en día existen universidades que no le permiten a los propios estudiantes generar formas de organización. De hecho, cuando uno se va a matricular, una de las cláusulas dice, si tú te organizas, yo te expulso. Perfecto. Entonces nosotros no queremos eso, nosotros vamos a apelar como a las voluntades, a hablar con la gente,
vamos a generar conversaciones con todos los actores sociales, y como actores sociales vamos a tener una demanda, y esa demanda la vamos a pelear, la vamos a proponer. Si no se nos escucha, nos vamos a ir a la calle, que es donde históricamente nosotros hemos logrado levantar demandas, y en donde históricamente el movimiento social es escuchado. Lamentablemente la realidad nacional es esa. Perfecto. Manuel Erazo, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos pronto con más noticias.